Hola, ¿qué tal? Esto es Artios Crecer 2022, el tercer video de esta serie de videos en los que estamos hablando en cuanto a la importancia fundamental del crecimiento personal y ministerial en nuestras vidas. ¿Por qué crecer? ¿Por qué mantenernos creciendo? Es la pregunta que estamos tratando de contestar, y la respuesta tiene que ver con que nuestra eficacia ministerial futura depende directamente de nuestro crecimiento personal y ministerial en el presente. Por eso estamos animándonos a hablar una vez más en cuanto al importante tema del crecimiento. Estamos hablando específicamente de los 5 niveles del crecimiento personal y de los 5 medios de crecimiento que Dios utiliza en nuestras vidas. Lo repaso brevemente. El primer nivel, el fundamental, el básico, es el de nuestra relación con Dios, y el medio que Dios usa ahí para ayudarnos a crecer es el corazón. El segundo nivel, del que ya hablamos también, es el carácter, y el medio que Dios usa en ese nivel son los hábitos. En este video vamos a hablar del tercer nivel de crecimiento, que es el de las relaciones con otros, relaciones interpersonales, y ahí el medio de crecimiento que Dios usa son las personas. Posteriormente hablaremos del cuarto nivel, que es el de las habilidades. El medio son las experiencias, y en el pináculo, en lo más alto de esta pirámide de crecimiento, está la visión global, y el medio que Dios usa para ayudarnos a crecer es la mente. Por eso entonces nos estamos animando a hablar de crecer. ¿Por qué? Porque al ir creciendo cada vez más en nuestras vidas nos hacemos más eficaces en todos los aspectos de nuestro ministerio. Y quiero recordar una cosa que dije cuando hablábamos del primer nivel de crecimiento, el nivel de nuestra relación con Dios. Yo abría ese video diciendo que todo crecimiento auténticamente cristiano es un crecimiento en amor. Consiste en amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En aquel video hablábamos de la primera parte, amar a Dios con todo el ser. En este video hablaremos de la segunda parte de ese crecimiento en amor, que es amar al prójimo como a mí mismo. Crecer en mis relaciones interpersonales, crecer en nuestras relaciones con otros. Quisiera abarcar este tema, que es tan amplio, tocando 2 puntos mayores, y cada uno va a tener 2 subpuntos también. Pero digo ahorita los puntos mayores. Vamos a hablar de las acciones del crecimiento relacional, y vamos a hablar de las dimensiones del crecimiento relacional. Las acciones y las dimensiones del crecimiento relacional. Comencemos hablando de las acciones del crecimiento relacional, que son 2: servir y dar. De eso se trata. El crecimiento relacional es un crecimiento en servir y en dar. Estas 2 acciones juntas constituyen la esencia del discipulado cristiano y son 2 de los actos principales del amor cristiano. En efecto, el discipulado cristiano consiste en servir más dar, y el amor cristiano conlleva el servir y el dar. Quisiera leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, los versículos 42 al 45. El Señor Jesús dice lo siguiente, Marcos 10, 42 al 45. Y llamándolos junto a sí, a sus discípulos, Jesús les dijo: saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida
en rescate por muchos. Nota cómo Jesús une ahí esas dos acciones. Él vino, dice, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, las dos acciones del crecimiento relacional son servir y dar. Hablemos primero del crecimiento en el servir. Quisiera comenzar leyendo algunas citas de autores cristianos, de autores de espiritualidad cristiana, de liderazgo cristiano. Uno de ellos es Richard Foster, quien hablando de este tema del servicio dice lo siguiente: el verdadero siervo sirve simplemente porque hay una necesidad. Sabe que el deseo de servir es a menudo un obstáculo para el verdadero servicio y en cambio el servicio disciplina los sentimientos. Servir no es una cuestión emocional, es un asunto de acciones a favor de otros. ¿De dónde surge en nuestras vidas este impulso para servir a los demás? Dietrich Bonhoeffer nos ayuda a entenderlo de esta manera. Él dice: aquel que ha experimentado, aunque sea solo una vez, la misericordia de Dios en su vida, en adelante no desea más que una cosa: servir a los otros. Qué bonito que eso fuera realidad en nuestras vidas. Cuánto hemos experimentado de la misericordia de Dios y que genera en nosotros, que genere en nosotros ese deseo de servir a los demás. También el pastor Rick Warren dice lo siguiente, hablando de que muchas veces buscamos hacer cosas grandes para Dios, pero no estamos dispuestos a servir a los demás. El pastor Warren dice lo siguiente: las grandes oportunidades a menudo se disimulan en pequeñas tareas. Las cosas pequeñas en la vida determinan las grandes. No busques hacer grandes tareas para Dios. Haz las que te ponga por delante y Él te asignará cualquiera que quiera que hagas. Antes de intentar cosas extraordinarias, trata con las ordinarias. El servicio muchas veces tiene que ver con hacer cosas pequeñas, por llamarlas de alguna manera, pero que realmente son sumamente significativas delante de Dios. Si queremos realmente crecer en el servicio, necesitamos activarnos en este asunto de servir. Por eso leo una última cita del autor John Maxwell. Él dice lo siguiente: si la actitud de servidor está visiblemente ausente de tu vida, la mejor manera de cambiarla es comenzar a servir. Empieza a servir con tu cuerpo y tu corazón finalmente lo captará. Y sigue haciéndolo hasta que cambie tu corazón. Porque muchas veces decimos: es que no sirvo a los demás porque no tengo el deseo, porque no está en mi corazón. Él dice: actívate en el servicio y eso va a traer un cambio, una transformación a tu corazón. Servir es una acción, no una emoción. En esto están de acuerdo todos los autores que he leído. Así que necesitamos activarnos en el servicio a los demás si realmente queremos crecer en nuestras relaciones interpersonales. Y en segundo lugar, hablando de esto de las acciones del crecimiento, necesitamos crecimiento en el dar. Y cuando digo dar, me refiero a dar de nuestro tiempo, dar de nuestro dinero, invertir nuestras vidas en los demás. Como cierta vez escuché decir al misionero norteamericano Wayne Myers, él dijo lo siguiente: servir y dar constituyen la manera más alta de vivir. Y también hay una cita muy importante que dice lo siguiente: el verdadero valor de una vida se mide por lo que damos a los demás. De eso se trata entonces esto de crecimiento en el dar, ser generosos. La generosidad
debe convertirse en un hábito, en un estilo de vida para nosotros. Necesitamos aprender a dar y crecer en el dar y mantenernos dando a los demás continuamente. Servir y dar, ya lo dijimos, es la forma más alta de vivir. Y quisiera decir que el liderazgo auténticamente cristiano, de acuerdo a lo que Jesús nos está diciendo en Marcos 10, el pasaje que leí anteriormente, ¿de qué se trata el liderazgo genuinamente cristiano? En utilizar cualquier medida de influencia que Dios me dé para servir y para dar a otros. Comúnmente se define el liderazgo como influencia. Bueno, el liderazgo cristiano es utilizar cualquier medida de influencia que Dios me dé para servir a otros y para dar a otros también. Nuestro círculo de influencia consiste en todas aquellas personas a quienes podemos amar y entregarles nuestras vidas por medio de servirles y por medio de la generosidad hacia ellos. Estamos hablando de crecimiento en nuestras relaciones interpersonales. El medio que Dios utiliza para ayudarnos a crecer aquí son las personas. Es el medio de crecimiento relacional. Personas que Dios trae a nuestras vidas, que Dios pone cerca de nosotros. Personas reales, no ideales, no imaginarias. Y con esto de personas reales, me refiero a que muchas veces para nosotros son desagradables, son incómodas, personas que vienen heridas y que por tanto nos hieren a nosotros también. Esas personas que no son ideales, que están heridas, que son incómodas, son las que Dios usa en nuestras vidas para ayudarnos a crecer relacionalmente. No personas agradables muchas veces, no personas cómodas, no personas sanas muchas veces, sino personas auténticamente reales. Y entonces surge la pregunta: ¿de dónde obtenemos la capacidad para amar a esas personas, para servirles, para darles? Y la respuesta es que para poder hacerlo, entregar nuestras vidas, necesitamos experimentar la redención que Jesucristo es el único que nos puede dar. El pasaje que leía en Marcos 10, dice Jesús en el versículo 45 que Él, siendo el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Rescate es la palabra redención, que significa liberación por medio del pago de un precio de rescate. ¿Liberación de qué? Liberación de nuestro deseo de ser grandes y de ser primeros. Jesús dice ahí que el que quiere ser grande y ser primero necesita renunciar a ese deseo. Lo único que puede traer esa renuncia a nuestras vidas es la redención que Jesucristo ha llevado a cabo en la cruz del Calvario. Renunciar a nuestro orgullo y a nuestro egocentrismo solo es posible a través de la redención de Cristo. Él me libera mediante su muerte en la cruz, mediante su resurrección, mediante mi fe en Él, me libera para servir y para dar a los demás. Hermano, hermana, tu crecimiento relacional es directamente proporcional a tu entrega a otros mediante el servir y el dar, pero eso solo es posible en la medida en que experimentemos la redención que Jesucristo nos da. Tu red relacional y tu círculo de influencia se expandirán, se harán cada vez más grandes en la medida en la que sirvas y en la que des con generosidad a quienes están actualmente más cerca de ti. ¿Quieres que tu círculo de influencia, que tu red relacional se expanda? Sirve, da a aquellos que actualmente están más cerca de ti. En resumen, si realmente quieres crecer relacionalmente, entrega tu vida a servir y a dar a quienes Dios ha puesto más cerca de ti. Porque las dos acciones del crecimiento relacional son servir más dar. Y brevemente voy a hablar también
de las dos dimensiones del crecimiento relacional. Y a esta les vamos a llamar amplitud más profundidad. Amplitud más profundidad. Son las dos dimensiones del crecimiento relacional. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Debemos ampliar y profundizar nuestras relaciones y debemos hacer estas cosas simultáneamente. A la vez que amplío mi red de relaciones, necesito profundizar las relaciones que actualmente ya tengo. ¿Cómo entonces, en primer lugar, ampliar nuestras relaciones? A través de lo que algunos autores llaman el carisma. Cuando pensamos en una persona carismática, pensamos en alguien que es muy gracioso o muy agradable o el alma de la fiesta. Pero realmente el carisma es otra cosa. Por lo menos de acuerdo al autor John Maxwell, que define el carisma como la capacidad de enfocarse en otros en lugar de enfocarme en mí mismo. El carisma es la capacidad de poner mi atención a los demás en lugar de esperar que los demás pongan su atención en mí mismo. ¿Y cuál es la herramienta principal entonces de esto? Es el interés en los demás, que se manifiesta, que se concretiza cuando hacemos preguntas. Nos interesamos en la vida de las personas, les hacemos preguntas, buscamos intereses en común que podemos tener con ellas. Estamos mostrando carisma y de esa manera indudablemente vamos a ampliar nuestras redes relacionales. El carisma, el enfoque en los demás. Pero al mismo tiempo, decíamos, necesitamos profundizar nuestras relaciones, no solamente ampliarlas. ¿Cómo profundizamos nuestras relaciones? Mediante el sacrificio. Cuando hablamos de relaciones, necesitamos hablar de sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos dedicarle tiempo y esfuerzo a nuestras relaciones con otros. Proverbios 18:24 dice en la versión de Reina Valera: el hombre o la mujer, en todo caso, que tiene amigos debe ser amistoso, debe mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Las relaciones requieren inversión de tiempo, inversión de esfuerzo. Y muchas veces para hacer esa inversión tenemos que sacrificarnos. Y esa es la manera de profundizar nuestras relaciones, dedicando ese tiempo y ese esfuerzo. Las dimensiones del crecimiento relacional tienen que ver con la amplitud, hacerlas cada vez más amplias, tener cada vez más relaciones con otras personas. ¿Cómo lo logro? A través del interés en los demás. Y tiene que ver también con el sacrificio, con el esfuerzo que hago para profundizar mis relaciones con otras personas. Personalmente debo reconocer que no me es difícil ampliar mis relaciones, pero me es sumamente difícil profundizarlas. Creo que cada uno de nosotros debe analizarse a sí mismo cuáles son sus virtudes y debilidades. Y en mi caso lo que más me cuesta es esto de dedicar tiempo y esfuerzo a profundizar en mis relaciones. Ahora, quiero terminar diciendo lo siguiente. Tenemos que recordar que en este aspecto de crecer en nuestras relaciones con otros, el medio que Dios usa son personas reales. No son seres imaginarios o seres ideales. Son las personas que Dios ha puesto actualmente cerca de nosotros en nuestras vidas. Recuerda, hermano y hermana, tu vida se expande, se profundiza y se enriquece conforme crezcas relacionalmente. Es fundamental crecer en esta área de nuestras vidas y espero que este video te ayude a seguir creciendo en tus relaciones con otros. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.